Hermanos, Dios los bendiga. Mi nombre es Sandra Gómez y vamos a estar compartiendo una enseñanza muy importante que lleva por nombre los que están ordenados para vida eterna. Vamos a orar. Padre Santo que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, por el amor que nos tienes y nos permites conocer de ti a través de tu palabra. Oramos para que el Santo Espíritu tome las riendas de esta enseñanza y nos traigas, Señor, de tu reino. Nos traigas de ti por medio de tus palabras. En el nombre de Cristo Jesús, oramos. Amén. Bueno, hermanos, vamos a estar leyendo en el libro de Proverbios, capítulo 8, en el verso 22. Dice aquí: Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Eternamente tuve el principado desde el principio, antes de la tierra, antes de los abismos. Dejémoslo hasta ahí, dejémoslo hasta el 22, hasta el 23. Del 23 pasemos hasta el 30. Con él estaba yo ordenándolo todo, y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. De acá vamos a pasar a Colosenses capítulo 1, verso 15, dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Por él, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que están en los cielos y las que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados, potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Vamos al 19. Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. Entonces miren, hermanos, cómo vemos en el libro de Proverbios que se está describiendo que el Señor Jesucristo acompaña a Dios, y aquí pues lo confirmamos en Colosenses, que Él estuvo antes de que se crearan todas las cosas. Porque nosotros hemos leído, y cuando hablamos aquí en el libro de Proverbios, estamos hablando sobre la excelencia de la sabiduría, y sabemos que el Señor Jesucristo fue dado a nosotros como fuente de sabiduría. Y que aquí nosotros encontramos cómo el Señor Jesús es de importante, de valioso y de glorioso, que antes de él se hicieron todas las cosas, que antes de todas las cosas que hay, estaba el Señor Jesús. Y por medio del Señor Jesucristo es que se hicieron el planeta Tierra y todo lo que nosotros sabemos del planeta y de lo que lo rodea, o sea, el cosmos, la galaxia, fue creado por el Señor Jesucristo y para Él. Porque en este lugar es en donde el humano se desarrolla como humano. Aquí es donde nosotros nos desarrollamos para poder dar el fruto. Y también este es el lugar en donde Satanás gobierna. Este es en el planeta Tierra. Y que todo esto fue creado para que nosotros pudiésemos conocer al Señor Jesús mediante su justicia. Miremos, hermanos, aquí en el libro de Colosenses 2.15, ahí mismo en el libro de Colosenses, en el verso 2.15 dice: y despojó a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Que miremos que eso fue lo que el Señor Jesucristo hizo en su sacrificio. Y aquí en el libro de Hebreos, en el capítulo 2.14, Hebreos 2.14, leemos que el Señor Jesús destruyó a Satanás. Hebreos 2.14 dice: así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él, refiriéndose al Señor Jesús, también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía imperio de la muerte, esto es, al diablo. El Señor Jesucristo destruyó al diablo. Y el Señor Jesucristo fue el mediador para que se construyera un lugar donde el humano pudiese conocer a Jesús, su reino, y también fue el lugar en donde Satanás muestra quién es Él. Un ser que nosotros, antes de conocer al Señor Jesús, conocimos su gobierno, un gobierno de destrucción, un gobierno de tristeza, de muerte, de pobreza, de desgracia, que eso es lo que Satanás es, y que este planeta donde estamos los humanos es donde se desarrolla todo, y que todo esto se creó por el Señor Jesús. Por él se crean mares, montañas, animales, aves, o sea, el Señor Jesucristo es un ser
absolutamente poderoso, absolutamente lleno de poder, lleno de sabiduría, lleno de dominio, y que Él, cuando viene a la tierra a morir por nosotros, cuando Él presenta el reino de los cielos entre los humanos, no tuvo nada que aferrarse, que nos vamos dando cuenta el poder del Señor, su conocimiento, su imperio, su majestad, pero también su sumisión. Miremos cómo dice aquí en el libro de Filipenses, capítulo 2, Filipenses 2, verso 6 al 8. Dice, Filipenses 2, 6 al 8 dice, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Porque, hermanos, aunque el Señor, como leíamos, Él estaba desde antes de Génesis, era el disfrute de Dios. Dios habita corporalmente en Él, pero Él se despoja de todo eso. Y mientras que estuvo aquí en la tierra, lo que hizo fue aferrarse al Padre. Siempre se aferró al Padre. Y el Señor Jesús, aparte de toda esta grandeza, un ser absolutamente valiente que se enfrentó a Satanás, porque Él venció a Satanás. Y Él vence a Satanás, hermanos, desde la obediencia, desde la justicia, desde la nobleza, desde la sumisión de su corazón. Mire, hermanos, que nuestro Rey, nuestro Señor, el Señor Jesucristo, de corazón, es digno de ser amado, porque Él venció al diablo. Y lo venció, hermanos, de una manera admirable. Porque mientras que el Señor Jesucristo padecía todas estas injusticias, todas estas maldades, Él se controló. Él se controló, Él no se dejó llevar. Él estaba lleno, hermanos, del Padre, en su voluntad. O sea, el Señor Jesucristo quiso hacer las cosas en la voluntad del Padre. Y que eso es algo que nosotros tenemos que valorar, hermanos, porque nosotros hemos entendido que el Señor Jesucristo habitó en un cuerpo como el de nosotros. Y que la victoria de Él realmente era que Él oraba mucho y conocía la Escritura. Y que eso era lo que a él le daba la seguridad y sabía que el Padre lo amaba. Y que realmente esos son unos elementos que nosotros tenemos que considerar en nuestra vida y que deben ser así. Creer en el amor que el Padre nos tiene. De tal manera Él nos amó que nos dio a su Hijo en quien hallaba tanto deleite, en quien decide habitar profundamente y en quien entrega para que sea sacrificio a fin de que nosotros, como dice el nombre de la enseñanza, los escogidos, podamos ser salvos, hermanos, porque a nosotros nos escogieron para la vida eterna, pero también nos escogieron para no tener mancha ni arruga, también nos escogieron para la alabanza de su gloria y también nos escogieron, hermanos, para que nosotros fuéramos santos. Desde antes de la creación, la Escritura nos habla que hubo unos escogidos para que conociéramos a Jesús. Pero hermanos, el hecho de nosotros ser escogidos no quiere decir que nosotros ya estemos en el reino de los cielos, porque nosotros estamos en un cultivo. La tierra es el cultivo, es un lugar donde se cultiva el hombre. Y hay una parábola, hermanos, que está en Mateo 4:26 que se llama la parábola de la semilla. Es muy diferente a la parábola del sembrador y a la semilla de mostaza. Es la parábola, es la manera en cómo la semilla entra a la tierra, sea de día y de noche. El sembrador duerme, no sabe cómo da su hierba, su hoja, su hierba, luego da su espiga con fruto. Y que así somos nosotros. Nosotros estamos en el lugar donde se desarrolla el humano y al humano le ponen la semilla y el humano debe dar el fruto de justicia, el fruto del espíritu, el fruto de la luz. Entonces, sigamos leyendo, hermanos, aquí como dice en el libro de Primera de Pedro. Leamos como dice en Primera de Pedro, hermanos, porque la idea de esta enseñanza es que nosotros nos aferremos más a Dios, que nosotros valoremos más al Señor Jesucristo. Ay, perdón. Primera de Pedro 1:2. Primera de Pedro 1:2 dice, elegidos según la presencia de Dios el Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer
y ser rociados con la sangre del Señor Jesucristo. Para eso desde antes, a nosotros nos escogen para que nosotros podamos ser rociados con la sangre de Cristo. Nosotros tenemos unos privilegios muy maravillosos, hermano, pero miremos que el rey David también tenía tantos privilegios y en su libre albedrío él decide no obedecer y que eso no le puede pasar a alguno de nosotros. Entre tanta bendición, decidir no obedecer, hermanos, y eso es lo que nosotros tenemos que cuidar. Por eso tenemos que orar, que ya lo sabemos. Miremos en el libro de Romanos 8:29. Lo que estamos leyendo es esa confirmación de que nosotros hemos sido llamados, apartados. 8:29 dice, y sabemos que a los que aman, el 29, porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de muchos hermanos. Mire que Él está diciendo que Él nos escoge para que nosotros seamos imagen de Jesús. Y eso es un privilegio, porque mire lo que decíamos ahorita, lo que hemos leído en la Escritura, qué grandeza es el Señor Jesús, por ser noble, por amar la justicia. Nosotros amamos la justicia si la conocemos. Miremos también lo que dice en el libro de Josué. Pero antes de ir al libro de Josué, hermanos, es importante que nosotros entendamos que el Padre ama al Hijo y el Hijo ama al Padre y que el Padre ha dicho que así como adoran al Padre, así mismo alaben al Hijo. Y que el Señor Jesucristo, por el amor que le tiene al Padre, por el amor que nos tiene a nosotros, Él vence al diablo. Nosotros sabemos cómo es el diablo de terrible y cómo el Señor Jesús lo vence, lo vence. Y que todo lo que está sucediendo, lo que ha sucedido y lo que va a suceder, hermanos, está escrito. Y que ahí es donde nosotros entramos en esta enseñanza, por decirlo así, porque la Escritura nos habla que hay unos libros. En el libro de la ley está en primera de Josué 1:8 que dice, no se aparte este libro de la ley. Es uno de los libros y es el libro, uno de los libros eternos, es uno de los libros divinos, que es este. Pero también está el libro de la vida. Y la Escritura habla de muchos libros, que son misterios que nosotros no sabemos porque cuando el arcángel Miguel se le presenta a Daniel, él le dice, te voy a decir lo que está escrito en el libro de la verdad. Y le empieza a describir unos sucesos que realmente nosotros no los conocemos, no los entendemos porque son espirituales y nosotros no los vemos. Pero lo que nosotros sí sabemos es que estamos dentro de una perfección y un orden inalterable. Porque es importante saber que también hay un libro que tiene nuestro nombre y que de eso lo habla el Salmo 139. Por favor, vamos a mirar Salmo 139. Yo les había dicho una cita antes, la de Josué, pero pues ya la dijimos, ¿cierto? Josué 1:8. Miremos cómo dice en el libro del Salmo 139, que es un libro que nos está diciendo que hay un libro donde está escrito sobre nosotros y que esa es la situación, que también la Biblia dice que los libros serán abiertos y que el que no estuvo hallado inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego y azufre, que esa es la realidad. Miremos cómo dice el verso 16, dice, mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron formadas sin faltar una de ellas. Porque la Biblia nos dice que Dios hizo el corazón del hombre, que Él a todos nos ha dado dones, que en la mano del Señor están nuestros tiempos, que Él es el que le da el espíritu al hombre y como estamos leyendo, Él nos forma y como lo que hemos leído, porque el rey David también dice, en tu libro están escritas mis lágrimas, lo que el rey David ha vivido, estaba escrito. Y que también en el Salmo, miremos como dice el Salmo 40, verso 7, nos damos cuenta cómo es de real que todo está escrito en libros que nosotros ya lo sabemos, pero cuando lo leemos, pues se nos aumenta más la fe y la idea es que se nos aumente más el temor reverente, que tengamos temor, hermanos, en donde nosotros nos han llamado, es algo eterno, inalterable. Dice acá, 40, verso 7 dice, entonces dije, he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha alegrado, y tu ley está en medio de mi corazón.
He anunciado justicia en grande congregación. He aquí, no refrené mis labios. Jehová, tú lo sabes, no encubrí tu justicia dentro de mi corazón. He publicado tu fidelidad y tu salvación. No oculté tu misericordia y tu verdad en grande asamblea. Nosotros hemos leído que el Espíritu Santo tomaba la lengua del rey David y que él lo que hacía era profetizar. Estos versos que acabamos de leer del Salmo 40, él está hablando del Señor Jesús, porque el Señor Jesús él hablaba de la salvación y de la justicia, porque nosotros sabemos que de todas maneras el rey David, él era un varón de guerra y que él amaba al Señor y que él siempre buscaba la guía del Señor, conocía la escritura y tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Pero estos versos se están refiriendo al Señor Jesús, porque el Señor Jesucristo es el que nos trae a nosotros la salvación. Acá podemos pensar que él hablaba porque él está diciendo que él hablaba de la salvación en gran congregación, pero eso fue lo que hizo el Señor Jesucristo, que él vino a traernos la salvación y que él antes dice en comenzar los versos como estaba escrito en tu libro. Porque mire, hermanos, esta cita bíblica, el Mateo 13:52. Mateo 13:52. Mateo 13:52 dice así. Él les dijo, refiriéndose al Señor Jesús, por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas buenas y cosas malas. Porque él está diciendo todo escriba docto en el reino de los cielos, porque en el reino de los cielos, como leemos lo que dice el Señor Jesús, hay escribas. Y sabemos que los escribas son aquellas personas que toman apuntes de todo lo que está sucediendo y que también lo vemos en Esther, cuando leen los anales, los hechos históricos de lo que ha sucedido en Israel. O sea, la veracidad de que no solamente existe el libro de la ley y el libro del Cordero, el libro de la vida, sino que también hay un libro en donde están escritos los hechos, pero los hechos de los humanos, que nosotros todo lo que hemos dicho, por eso yo pienso que con gran fuerza el Eclesiastés nos dice, toda obra, sea buena o mala, será juzgada, mientras que estuvimos en el cuerpo. Y que todas esas obras que nosotros hacemos las escriben. Y que ahí es donde nosotros tenemos que entender la sumisión. Porque, hermanos, es que Dios es muy bueno. Porque es que Dios en su soberanía, en el libro de Job dice que si Dios encierra a alguien, aunque toda la humanidad se una, no lo podemos sacar. Si Dios encierra a alguien en un palacio, digámoslo así, ¿quién puede entrar allá? No podemos, hermano. Si Dios dice así es, la palabra de Dios es con potestad. Y si Dios hubiera querido que nosotros fuéramos diferentes, ¿quién puede decirle a Dios? Es que nosotros, ¿quién de nosotros que tenga uso de razón pueda decir es que yo quise venir a la vida y llamarme Sandra y nacer en tal año y tener estas virtudes o estas limitaciones? No, nosotros vinimos aquí a esta tierra, vinimos a este cultivo sin pedirlo, sin escoger familia o nada. Ya estamos acá y acá hay dos caminos, la vida o la muerte. Así dice la escritura. Delante de usted le pongo la vida y la muerte, escoge pues vida, aconseja el Señor. Porque realmente, hermanos, si Dios hubiera querido que nosotros habitáramos en cavernas, ¿quién se hubiera opuesto a hacerle un reclamo? Siendo que Él todo lo ha hecho hermoso. Él decidió, porque el humano tiene un poder precioso y es que Él nos hizo a imagen y semejanza de Él. Nos hizo hermosos, hermosos. No estamos hablando de la maldad, sino de la creación. Las aves, los peces, todo lo que Él hizo lo hizo hermoso. Él hubiera podido hacer cosas horribles. Él hubiera podido presentar un planeta diferente al que tenemos y que de ahí, igual o no, salir el fruto de nosotros. O sea, me explico mejor. Dios, si hubiera querido hacer un planeta desierto, árido, con otro tipo de comida fea, cosas horribles, nadie le podría juzgar. Si él hubiera querido ponerle al hombre un aguijón total que nos tendríamos que manifestar en otras formas, nadie se podría oponer. O sea, Dios es soberano. Así como Él decide hacer cuadrúpedos,
Así como Él decide que el humano no pueda volar ni brincar de edificio a edificio en altas alturas, Él asimismo hubiera decidido que nosotros no camináramos, sino que nos arrastráramos, y nadie le podría decir nada. Por eso si nosotros, a veces, hermanos, que una pastilla no nos hace el efecto, que qué dolor, Señor, tantos años, que qué martirio, qué situación, hermanos, ante la bondad del Señor, ante la valentía del Señor, tenemos que ser sumisos. Tenemos que ser sumisos. Porque es que Él puede hacer lo que quiera, hermanos. Si Dios quiere, Él abre la tierra en dos. Si Él quiere, como la misma historia nos ha mostrado, Él ha cerrado los cielos y no cae agua y se acaban las generaciones, se acaban los cultivos, se acaba la comida. Él es soberano y Él es muy bueno y Él anhela que todos los escogidos sean salvos. Pero nosotros los escogidos, con todas las bendiciones que nos han dado, Él le dijo a Moisés, borraré de mi libro al que pecare. Y muchas veces las situaciones que están pasando alrededor de nuestras vidas nos pueden hacer pecar. Y es importante entender que la riqueza suya es el tiempo y la vida, más que la salud. Porque nosotros no podemos buscar a Dios si no tenemos vida. Y si el tiempo no lo buscamos, no lo usamos para buscar a Él, nosotros no vamos a saber quién es Jesús. Y la situación es esta, que los libros serán abiertos y toda obra. ¿Por qué? Porque ellos son perfectos, ellos son exactos, a ellos no se les pasa por alto nada. Él dijo, todo está delante de mí, abierto, al desnudo, descubierto. Para mí la luz es lo mismo que la noche. Y Dios no tiene problemas. Y Dios ama al Hijo, que es nuestro trabajo. Él ama al Hijo. Tanto ama al Hijo que su plenitud se la permitió sentir a Él y que Él dijo, el que ama al Hijo, yo le amo. Y usted y yo, si no invertimos el tiempo en buscar al Señor, nosotros no vamos a amar al Señor y vamos a estar con una información aquí en la mente. Pero Él está diciendo de corazón, con sinceridad, porque nosotros tenemos que meditar cómo estamos invirtiendo el tiempo, tomando en cuenta esta solemnidad, este orden, todos los libros. No se vea temor, ahí sí podríamos nosotros entender lo que el apóstol Pablo está diciendo, que cuidemos nuestra salvación con temor y temblor. Porque mire esta cita tan importante que encontramos en, en el libro de Hechos de los Apóstoles. Y que es muy importante, hermanos, que nosotros también ahí consideremos, hermanos. Hechos 13, la responsabilidad que tenemos ante esta divinidad, ante esta perfección. Hechos 13, el verso 48 dice, los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. O sea que por un grupo de personas escuchar la palabra, dentro de ese grupo salieron los que estaban destinados para salvación. No sabemos, cuando nosotros estamos hablando con las personas, quiénes de ellos están destinados para salvación. Porque ellos están aquí diciendo, es que ellos alabaron la palabra de Dios porque alguien se las dijo y de esa manera salieron los escogidos. Por eso nosotros no podemos hablar de la gente, porque nosotros no sabemos cuántos de esa gente o de esas personas están para salvación. Eso solamente lo sabe Dios. ¿Qué es lo que nos toca a nosotros, hermanos? Mediante la inversión del tiempo, conocer al Señor Jesús, para que cuando tengamos la oportunidad de hablar a alguien sea algo que impacte. No tanta palabrería nuestra ni nuestra concepción de las cosas, porque sí es cierto que eso es vano, aunque sea verdad, pero nosotros necesitamos es hablar palabra de vida para que sirvamos, para que sirvamos por amor a Jesús. Porque Jesús hizo un trabajo totalmente duro y difícil. La sangre de Él fue lo que limpió el pecado de nosotros, nuestra envidia, nuestra ira, la rabia, los celos, la codicia. No había nada que limpiara un corazón, no hay nada que limpie un corazón. Solo la bondad y el amor de Jesús. Y que yo a Él lo amo y lo conozco cuando dedico tiempo, que es que el tiempo vale más que el oro, más que la ropa, más que las piedras preciosas.
El tiempo es lo que yo tengo para conocer al Señor y la vida. Porque aún mismo hay personas que en una cama han escrito libros, queriéndonos decir que el tiempo que usted invierte para conocer al Señor. No queriendo decir que dejemos de trabajar ni de estudiar, sino que le demos la importancia que se merece el Señor Jesucristo para que nosotros tengamos un conocimiento del Señor, una reverencia del Señor, un gozo, una gratitud y un amor del Señor que sea una bendición cuando yo hablo y salta la palabra, toca el corazón del que escucha, sin perder el tiempo. Y eso se consigue en el conocimiento del Señor. Por eso es importante que nosotros hagamos un análisis de nosotros, miremos el tiempo, cómo le estamos invirtiendo y nos dé temor de que los libros sean abiertos y qué pena que estén un montón de cosas vanas, un montón de peticiones vanas, un montón de lágrimas, hermanos, que nosotros pensamos que es algo bueno y lo que estamos haciendo es piedra de tropiezo. Muchas veces por servir tanto, por hacer tanto, por invertir tiempo en tantas cosas, lo que estamos haciendo es desgastándonos y no estamos glorificando al Señor. Y que a veces nosotros, hermanos, pensando que estamos haciendo lo bueno, lo que estamos haciendo, hermanos, es de pronto siendo obstáculo. Pero si nosotros le pedimos al Señor fervientemente, guía mis pasos, el Señor nos guía. El Señor nos guía, hermanos, porque es que Él tiene el poder para todo. ¿Cómo nosotros no vamos a tener un respeto al Señor de lo que nos toca vivir? Si ya nosotros nos hemos dado cuenta que este vaso, donde está nuestro espíritu, donde mora el Espíritu Santo, es un vaso que se enferma. Es un vaso, este cuerpo se puede enfermar, se puede fracturar, se puede intoxicar, se puede quemar, todo lo que le pasa a un cuerpo. Y de hecho él advierte, por fuera se van desgastando, pero por dentro nosotros tenemos que estar rejuvenecidos. Si uno está padeciendo algo, hermano, en el libro de Job dice muchas veces, y de hecho uno ha escuchado que hay personas que dicen, me tuve que enfermar para descansar. Qué pesar que yo tuve que llegar a un hospital para quedarme en cama unos días, porque uno a veces tiene una información en la mente de unas responsabilidades que Dios no nos ha dado y que nosotros las queremos hacer haciendo que los otros no produzcan. Y ahí es donde hay que meditar. Guía mis pasos, Señor. Guía mis pasos, porque muchas veces en el amor carnal nosotros nos ponemos para que el otro, como lo amamos tanto, no perezca, le ayudamos. Pero es que el otro tiene que dar fruto. Y yo tengo que tener tiempo para adorar, para conocer, para bendecir y exaltar a Dios. Hermanos, cuando uno mira de pronto unas fotos de la luna tiene como unos cráteres y es porque vienen los meteoritos a una velocidad y se golpean con ella tan duro que le hacen un hueco. Así tiene que ser, hermano, cuando usted y yo hablemos con otros. En el pensamiento de lo que leímos en Hechos de los Apóstoles, que él puede ser un escogido y que cuando escuchó la palabra despierta su espíritu y viene a Cristo, que es lo que el Señor Jesucristo quiere y es donde usted y yo, si realmente estamos cumpliendo el papel o la responsabilidad o el supremo llamamiento a servir al Señor. Porque él dijo, vaya y haga discípulos enseñando que todas las cosas que Él nos ha enseñado. Mire, ¿cómo es que usted hace el discípulo enseñando todo lo que Jesús le enseñó? ¿Y cuánto usted se va a demorar? Entonces, ¿y yo? ¿Cuánto? Mucho, mucho. Nosotros tenemos que estudiar mucho para tener unas palabras contundentes, porque qué tal que la persona que esté al frente sea un escogido y nosotros nos pusimos a hablar vanidades y el día de este hombre de ser llamado, porque la Biblia dice que en los tiempos de nosotros están en las manos del Señor y nosotros por estar hablando lo vano, Dios nos dio la oportunidad porque se supone que nosotros somos soldados del ejército de Dios, que estamos preparados y dispuestos para toda buena obra, como dice el libro de Timoteo. No perdamos la oportunidad. No quiere decir que todo el tiempo estemos diciendo Primera Corintios, Salmos, no. Nosotros podemos evangelizar, hermanos, desde lo que usted ha vivido, desde lo que usted ha vivido, la bondad de Jesús, lo que usted conoce de Jesús, qué líder, qué maestro, qué Señor, qué Dios, qué hermano, qué Padre, qué consuelo. Desde ahí usted evangeliza.
porque usted está evangelizando de lo que su espíritu ha recibido. Hay que decir la cita bíblica. Igual uno puede hablar de la naturaleza, de las situaciones, pero realmente nosotros tenemos, como dice el apóstol Pablo, ay de mí si no predico el evangelio. Ay de mí si no predico el evangelio. Ahí es donde uno sí entiende, uy, Dios mío, yo estoy corriendo peligro si no hablo de ti, porque todo va a estar escrito en los libros. Miremos, hermanos, aquí en el libro de Daniel 7:10, porque el libro de Daniel es un libro que nos habla mucho sobre las cosas finales. Y aquí dice, Daniel 7:10 dice, un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Miremos aquí lo que dice en Daniel 10:21. Pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad, y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. Aquí le está hablando a Daniel, le está hablando el arcángel, le está hablando, le está diciendo lo que está pasando y le está hablando de unos eventos espirituales que yo ahorita les estaba diciendo, pero quería pues leerles la Biblia, la cita bíblica, hermanos, porque aquí en este mismo libro de Daniel, verso 12, lo que dice acá es, en el capítulo 1, verso 12:1, dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, el cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen inscritos en el libro. Todo, nuestra vida, nuestros dones, todo está escrito en un libro, hermanos. En ese libro está escrito lo que Dios nos dio, pero en ese libro está escrito lo que nosotros hemos hecho. Por eso tenemos que pedirle al Señor que guíe nuestros pasos, que nos ayude a concentrarnos en Jesús, que abandonemos codicia, avaricia, todo tipo de malicia, que tengamos temor reverente ante esta solemnidad y ante esta severidad, porque todo está ordenado de una manera perfecta y conforme escrito, así será. Recordemos que cuando fue la mamá de uno de dos de los apóstoles y le dijeron, es que lo que le pide y le dice, yo quiero pedirte algo. Y el Señor Jesús le dice, ¿qué? Y le dice, yo quiero que mis hijos se sienten contigo en tu reino, uno a la izquierda y el otro a la derecha. Y el Señor Jesucristo le dijo, eso no es mío darlo, eso ya está destinado para el que va a ser destinado. Y así mismo es, hermanos. Las cosas están escritas y nosotros también hacemos parte de esa perfección, de eso infinito. Nosotros no tenemos idea cuánta gente ha vivido desde que Adán y Eva aquí en esta tierra. Nosotros realmente somos una gota de agua entre todo este océano de las personas que han habitado desde Caín y Abel. Pero para el Señor Jesucristo nosotros somos maravillosos, somos hermosos, somos de un gran valor y Él nos tiene presentes. Desde antes de la creación Él nos conoció a cada uno, porque Él a cada uno nos ha llamado por nuestro nombre. Cada uno tiene, solamente la ciencia dice, ningún humano tiene este iris igual, ningún humano tiene la huella digital igual. Cada persona por la que el Señor Jesucristo murió en la cruz, Él las tiene presentes, que son los escogidos. Como escogidos tenemos que predicar una palabra llena del conocimiento del Señor Jesús que nos invierte tiempo, por eso tenemos que considerar la vida que estamos llevando, hermanos. Bueno, hermanos, démosle gracias a Dios porque Él nos ama mucho. La intención es que nosotros amemos a Jesús, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece y todo está en lo que usted pide. Si usted le pide al Señor, yo quiero conocerlo, ayúdeme a quitar cargas, que yo tenga más tiempo para usted, Él se lo da, porque esa es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que lo conozcamos. Falta ver sus y mis pretensiones en esta vida. Falta ver sus y mis deseos. Nosotros deseamos estar con Jesús. Queremos ir al cielo, decirle repetidamente, yo quiero estar contigo en el cielo. Yo te quiero ver, quiero escuchar tu voz, yo quiero ser salva. Manifestarle a Dios, hermano,
que nosotros tenemos conocimiento de su reino por lo que hemos leído y que anhelamos estar allá. Que anhelamos estar allá, hermanos. Ya para terminar, leamos lo que dice en Apocalipsis 3:5. En Apocalipsis 3:5. Apocalipsis 3:5 dice: y el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y de delante de los ángeles. Bueno, hermanos, que el Señor guíe nuestros pasos. Padre Santo que estás en los cielos, gracias te damos por esta enseñanza. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a amarte y a valorarte y guía nuestros pasos. En el nombre de Cristo Jesús te pedimos, Señor, afirma nuestros corazones para que teman tu nombre. Porque escrito está, sol y escudo es el Señor Jehová para nosotros. Muchas gracias, Señor, porque tú vas delante de nosotros abriendo camino. Y todo contigo, Señor, es de solemnidad y absoluto respeto. Bendito es tu nombre por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, hermanos, Dios nos bendiga.